Hola chicos, en estos videos vamos a analizar un poco la primera parte de la Constitución Nacional. Vamos a dejar de lado de momento los primeros artículos, los que hablan más que nada de el ordenamiento, si se quiere, político o las correspondencias que tiene cada una de las entidades, porque esto lo vamos a analizar más adelante. Vamos con las cuestiones más generales sobre esta primera parte. Recuerden que va hasta el artículo 43 de la Constitución. Recuerden que habíamos hablado ya que habla más que nada sobre los derechos y garantías que competen a todos los habitantes del territorio argentino, ya sean ciudadanos, ya sea que hayan nacido en Argentina o que tengan la carta de ciudadanía, o que habiten en territorio argentino, que habiten de forma permanente con su domicilio o que transiten también por el país. Obviamente no son exactamente los mismos derechos, porque los extranjeros, por ejemplo, no tienen el derecho político de poder votar. En algunos casos puntuales para cuestiones territoriales, puede ser que por haber vivido demasiado tiempo en un lugar tengas derecho a elegir autoridades locales, pero bueno, esos son locales regionales, no tan generales. Entonces, volviendo a esta primera parte de la Constitución, que es lo que vamos a analizar, estuvimos viendo un poquito algunos derechos y garantías que se establecen en la Constitución. Siempre los ejemplos más clásicos para verlo, que es donde están más detallados los derechos que tenemos todos los habitantes, están por ejemplo en el artículo 14 o el artículo 14 bis, que bueno, les recomiendo, o sea, léanlos, que son bien claros, son bien explícitos. Yo no quiero perder tiempo en leer todos estos artículos acá, porque lo tienen de forma muy clara y muy simple. Me gustaría hablar un poquito sobre cuál es la importancia con respecto a estas cuestiones. Recuerden que estas facultades que tenemos, estos derechos que tenemos los habitantes de las personas, está bueno conocerlos, y que siempre, así como lo dice el artículo 14, no nos podemos guiar solamente por lo que establece la Constitución, sino que también están todas las leyes que los reglamentan. O sea, no alcanza solamente con leer la Constitución, sino que para entender bien, nosotros ya lo analizamos en cuestión de derecho, cuestión de leyes, hay muchos derechos que se cruzan, los derechos de una persona se puede llegar a contraponer con los derechos de otras personas, con otros derechos de otras personas. Entonces, bueno, ahí es donde entran en juego todas estas leyes que los reglamentan. Entonces, recuerdan que en estos derechos se pueden ver, en estos artículos que dije, en muchos otros artículos más. Más adelante vamos a ir estudiando un poco mejor y haciendo ciertos trabajos para analizar mejor la Constitución. Después, además, recuerden que además de los derechos están las garantías, estas garantías constitucionales, que por ejemplo la más clásica se puede ver en el artículo 18 de la Constitución, en donde plantea explícitamente que ningún ciudadano, ningún habitante puede ser juzgado sin un juicio previo. Vos tenés la garantía de que para ser condenado culpable por algo, sí o sí primero tenés que tener un juicio. Nadie puede ser condenado sin un juicio previo. Todas las personas son inocentes hasta que se demuestren lo contrario, la presunción de la inocencia. Entonces, esas son las garantías, y repito, están, si se quiere, sembradas, por así decirlo, por usar una buena palabra, a lo largo de toda esta primera parte de la Constitución. Pero además de estos derechos y garantías que vimos, también existen otro tipo de derechos que están bastante buenos, que fueron los que se incorporaron más recientemente en la Constitución, que fueron los artículos que se incorporaron en la reforma del 1994, que fue la última reforma constitucional que hubo, y son los que se llaman estos derechos de la nueva generación, que están bastante copados. O sea, están bastante copados, ¿por qué? Porque se les dio entidad entidad constitucional. O sea, se los subió, por así decirlo, de rango. Y son derechos que nos atañen en nuestra vida cotidiana a todos nosotros. Por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, el derecho al medio ambiente, que yo acá tengo anotado para no olvidarme. El derecho al medio ambiente es el artículo 41. También el artículo 42 de la Constitución nos habla sobre los derechos del consumidor. Como consumidores, nosotros tenemos ciertos derechos que son derechos constitucionales, que nadie los puede violar, y que si alguien los viola, obviamente para eso está la justicia, para hacer los actos pertinentes. También hay otros derechos que yo les dije los íbamos a estudiar, y acá me quiero centrar también, que va más que nada desde el punto de vista político y las posibilidades que tenemos nosotros como simples ciudadanos, como simples quirites, que no son pocas. Estoy hablando de la iniciativa popular y la consulta,
popular. La iniciativa popular la tenemos en el artículo 39, lean el artículo 39 de la Constitución y van a poder ver que cualquier ciudadano, cualquier hijo de vecino, como es una famosa frase que se dice, cualquier ciudadano puede tener la capacidad de crear, de escribir, de redactar un proyecto de ley, tiene que juntar X cantidad de firmas, y una vez que escribe, que redacta ese proyecto de ley, que reúne esa X cantidad de firmas que corresponde según la cantidad del porcentaje de la población, en realidad el porcentaje del padrón electoral, pero más o menos tiene que ser un porcentaje X de la población argentina, para hacerlo más simple, lo puede presentar ese proyecto de ley a la Cámara de Diputados, y Diputados está obligado a tratarlo, ese proyecto de ley. Puede ser que lo apruebe, puede ser que no lo apruebe, pero está obligado a tratarlo. No puede agarrar, abrir un cajón, meterlo dentro del cajón y listo, y olvidarse. Bueno, está bien, vos tenés derecho a escribir lo que quieras, pero nosotros no tratamos nada de eso. No, para nada. La Cámara de Diputados está obligada a tratar en recinto ese proyecto de ley. Después puede ser que lo apruebe o no lo apruebe. Eso vamos a estudiarlo más adelante, porque corresponde a la segunda parte de la Constitución, cómo funcionan los mecanismos de gobierno nacionales. Y otro punto interesante, que está bastante bueno también, es esto que yo les hablaba previamente de la consulta popular. La consulta popular lo pueden tener lo van a poder ver en el artículo 40 de la Constitución. Una consulta popular es una pregunta fácil y básica a la nación, a la sociedad argentina, si quiere o no quiere algo. Por ejemplo, no sé, se está discutiendo una ley recontra mega importante en donde las opiniones están recontra mega divididas. Una gran parte del país quiere una cosa, otra gran parte del país quiere otra cosa. Entonces, bueno, no se sabe. A ver, los gobernantes pueden llegar a decir algo. Siempre los gobernantes son los que nos representan como ciudadanos, pero representan a ver, nuestras decisiones, nuestros actos, hasta cierto límite, hasta cierto punto, porque nosotros también somos individuos, también somos personas que tenemos nuestras propias creencias, nuestros propios intereses, o nuestros propios gustos y nuestras propias decisiones. Y nunca, es muy difícil que un grupo de representantes pueda justamente equiparar y representar el 100% de los deseos de toda la sociedad. ¿Cuál sería una alternativa a esto? Hacer la democracia directa, reunirnos los 44 millones de personas en un solo lugar y levantarnos la mano. Es muy complicado, es muy difícil. Eso no se puede hacer como se hacía en la antigua Grecia, por ejemplo. Pero sí existen estos mecanismos de democracia indirecta, como ya habíamos estudiado, que son, por ejemplo, la consulta popular. Yo les había hablado del famoso ejemplo sobre el conflicto con Chile en la época de Alfonsín, después de la última dictadura militar, en donde se le consultó al pueblo argentino si estaba de acuerdo con la posibilidad de que ese conflicto limítrofe con Chile ascienda a un posible conflicto armado. Cuando veníamos de la guerra de Malvinas, veníamos de la última dictadura militar, la verdad que la Argentina no estaba en momentos como para querer o desear otra posibilidad de conflicto armado. Imagínense que, no sé, para ponerlos en contexto, que después de salir de esta pandemia, no sé, a alguien se le quiere ocurrir, bueno, y ahora vamos a quedarnos otro año completamente entero, todos encerrados en nuestras casas. Yo creo que la consulta popular va a ser 101-0, no, ni 99-1, 101-0, va a haber gente que va a votar de más. Entonces, bueno, se realizó la consulta popular, no recuerdo el número exacto, pero recuerdo que había sido abrumadoramente mayor para el triunfo de la consulta popular sobre el no deseo del pueblo argentino de entrar en guerra por una cuestión limítrofe. Entonces, bueno, estas son todas herramientas que por un lado expresan las facultades que nosotros tenemos como ciudadanos y como habitantes de la nación argentina. Y por otro lado también nos expresan las garantías que tenemos, estas cuestiones que justamente yo en la reunión les hablaba de la palabra garantizar, ¿no? Como que nos garantizan el cumplimiento de estos derechos, de estas facultades. Y está bueno tener en cuenta todas estas cuestiones para saber cuáles son estos derechos, saber, repito, estamos analizando la Constitución porque son los
derechos que más arriba, que mayor rango, mayor jerarquía tiene, ninguna ley, ya sea ley nacional, ley provincial, ningún decreto, absolutamente nada puede ir en contra de estos derechos y estas garantías constitucionales. En otro video ahora también vamos a hablar de otros tipos si se quiere, sí, de derechos o facultades, o mejor dicho, sí, de aspectos o casos bien particulares, bien puntuales que la Constitución Nacional permite o prohíbe en casos netamente excepcionales. Esto va más que nada no para los gobernados, sino más que nada para los gobernantes. La posibilidad, de nuevo, también dentro de esta primera parte de la Constitución. ¿Qué puede hacer o qué no pueden hacer los gobernantes dentro de estas cuestiones excepcionales, como de hecho pueden llegar a pasar como una especie de una mega pandemia mundial? Y bueno, son cosas que efectivamente pueden pasar y el derecho tiene que estar alerta o estar preparado para lo que podría llegar a venir en un futuro que no se sabe qué es lo que pueda llegar a pasar. Pero eso, para hacerlo más claro, más conciso, lo vamos a ver en otro video.